Bienvenidos a 39. Ya saben el título, no hace falta mencionarlo. En 39 dejé de 38 el teorema de Cossidini, que es consecuencia directa del teorema de existencia y unicidad de las funciones dadas implícitamente, donde se cumplen esas cuatro condiciones del teorema. Bueno. Demostrarlo esto es fácil, o sea, es sencillo. La demuestro y ya paso a otro video. La demostración es muy sencilla. Asumiendo el teorema de existencia de las funciones dadas, existencia y unicidad de las funciones dadas implícitamente, con estas cuatro condiciones, sobre todo la 4 que vamos a usar, donde dice que la función f, la f grandota, x y z igual a constante, es una función de clase 1, o sea, sus derivadas parciales existen y son continuas. Bueno, o mínimamente diferenciable, lo que pasa es que diferenciabilidad no hemos visto, pero hay un teorema que dice que si la función es de clase 1 en un cierto punto del dominio de la función, entonces eso implica que la función es diferenciable en ese punto. Bueno, no vimos lo que era diferenciable, pero eso es un teorema lo que estoy enunciando. O sea que nosotros estamos utilizando de que f sea de clase 1, las derivadas parciales existen y son continuas en el punto. Pero sin ser tan rigurosos, si sabemos el tema de lo que es una función diferenciable, con solamente que, o sea, mínimamente que esa función f grandota, x, y, z, sea una función diferenciable, con eso basta. O sea, mínimamente habría que pedir que sea diferenciable para lo que voy a hacer. Pero poniendo una condición más fuerte es que f sea de clase 1. No hace falta que sea de clase 1, solamente que sea diferenciable y ya está. Pero bueno, nosotros estamos imponiendo una condición más fuerte que la f grandota, f, x, y, z, sea de clase 1. En el punto donde nosotros vamos a analizar, ¿no es cierto?, sus derivadas y todo lo que sea, que sería el punto genérico x sub 0, y sub 0, z sub 0, que pertenece al dominio de esa funcional f grandota. Bueno, la demostración de Cossidini, que es consecuencia directa del teorema de existencia y unicidad de funciones dadas implícitamente con sus cuatro condiciones, es fácil. Si nosotros, y repasen este teorema, yo lo di, lo enuncié, aplicamos la hipótesis o la condición suficiente 4, que es que f sea de clase 1 o mínimamente diferenciable en el punto x sub 0 y sub 0 z sub 0, f perteneciente a clase 1 en x sub 0, y sub 0, z sub 0. Acuérdense que esa f grandota pasábamos todo al primer miembro y nos quedaba así. F, x y z igual a una constante real, claro, porque estamos trabajando en el cuerpo de los reales. Esta es la función f grandota que yo digo, la hemos repasado muchas veces. Bueno, si f es de clase 1, entonces se puede hacer por una vieja propiedad que hemos visto, que la llamé propiedad 1 en los viejos videos, que es el diferencial de la función f. Entonces, el diferencial de esa función f, evaluado obviamente en este punto genérico del dominio, en el cual la función es de clase 1, el diferencial de esto no es otra cosa que la derivada parcial de f respecto de x, evaluado en este punto que lo voy a llamar p sub 0. Lo vamos a llamar p sub 0. Ya lo habíamos llamado p sub 0 antes. Evaluado en p sub 0 por diferencial x más la derivada parcial de f respecto de y en el punto p sub 0, diferencial y, más la derivada parcial de f respecto de z, evaluada en el punto p sub 0, diferencial z. Ahora, el diferencial de f grandota es el diferencial de la constante, y el diferencial de una constante hemos visto un montón de veces que el diferencial de una constante es 0, porque el diferencial viene de diferencia, y una constante nunca varía, y si nunca varía, el diferencial de esa constante vale 0. Ya lo hemos visto y hemos hablado varias veces. Esto ya lo hemos hablado muchas veces. Esta fórmula de diferencial lo hemos utilizado para obtener una fórmula aproximada para calcular valores de funciones, ya lo vimos, y también lo hemos utilizado para definir vectorialmente lo que es el plano tangente a la gráfica de una superficie en un punto.
donde estas tres componentes no eran otra cosa que las tres componentes del vector normal a la superficie y al plano tangente en ese punto. Acuérdense de esos videos y repásenlo. Bueno, listo. De esta presión, yo lo que quiero sacar son las derivadas totales de z respecto a x y de z respecto a y que van a condecir, que van a coincidir con las derivadas parciales de z respecto a x en el punto y de z respecto a y en el punto, porque en los problemas me suelen pedir las derivadas parciales de z respecto a x y de z respecto a y. Pero condicen, son iguales a estas derivadas totales. Hay una diferencia entre derivada parcial y total que no he hablado, pero después en algún otro video vamos a diferenciarla. Pero por ahora no necesitamos diferenciar una cosa de la otra. Así que bueno, yo quiero sacar estas dos derivadas totales a partir de esta expresión del diferencial y va a ser muy, muy fácil. Supongamos que quiero sacar esta derivada total de z respecto a x. Y si hago z respecto a x, yo puedo considerar que y está fija, está muda, no se mueve. ¿Está? Y tampoco es una función de x. Y no es una función de x. Lo que sí hay que recordar que esta z, que la z que está acá, la z que está acá, eso es muy importante, hay que recordarlo, que la z que está acá es una función de x e y. Es una función de x e y porque está dada implícitamente en función de x e y. ¿Ah? Tengo la x, la y y la z. La x no depende de y, la y no depende de x, pero la z sí depende de x y de y, porque hay una función dada implícitamente donde me está diciendo de que z depende de x y de y a través de la función f chiquita. Eso hay que recordarlo siempre. Entonces, si quiero sacar la derivada total de z respecto de x, lo que puedo pensar es que la y está fija, que la y no se mueve, que la y está muda. Entonces, yo puedo pensar que y es constante. Por un momento puedo pensar que y es constante. Si y es constante, o sea, no se mueve, entonces el diferencial de y va a valer 0, porque ya dijimos que diferencial viene de diferencia. La constante no varía, entonces si no varía la constante no va a haber diferencia. Entonces, si no va a haber diferencia y si la constante no varía, el diferencial de una constante vale 0. Entonces el diferencial este y que está acá, esto que está acá, vale 0 y lo tacho. O sea que este segundo término desaparece porque es la derivada parcial de f respecto a y valorado en el punto p sub 0 multiplicado por 0. Y todo número real multiplicado por 0 por propiedad vale 0. 2 por 0, 0, 3 por 0, 0, 5 por 0, 0. O sea que este segundo término desaparece. Entonces me queda así. Me queda la derivada parcial de esto, que evaluada en el punto p sub 0. Acuérdense que este sería p sub 0, ¿no? Y sub 0 y sub 0. Bueno, ahí de otro vamos a ver. P sub 0 está acá, lo dije, que justamente x sub 0 y sub 0 es sub 0. Diferencial x. Este término desaparece más este otro término, que es el último. De esa última expresión tendríamos que llegar a deducir esta derivada total de z respecto de x dada por el teorema de Cauchy. O sea, tenemos que deducir de esta expresión esto. Y es fácil deducir, porque yo dije que z depende de x y de y a través de la función f. Entonces, yo sé que este diferencial z, ese diferencial z, ¿cómo se puede escribir si depende de x y de y? Bueno, el diferencial z se puede escribir de la siguiente forma. En principio, si f pertenece a clase 1, por la condición 4 del teorema de existencia unicidad de la función dadas implícitamente, en el punto P0, entonces, en el punto P0, entonces Z también pertenece a clase 1, o sea,
tienen sus derivadas parciales que existen y son continuas, en el punto x sub 0 y sub 0. Y si z pertenece a clase 1, entonces puedo hacer el diferencial de esta función z, que no es otra cosa que la derivada parcial de z respecto de x, diferencial x, más la derivada parcial de z respecto de y, diferencial y. Pero ¿qué pasa? Yo dije que el diferencial de y vale 0. Si el diferencial de y vale 0, si el diferencial de y vale 0, esto vale 0, todo esto, el diferencial de y vale 0, y todo este término desaparece. Entonces me quedo que el diferencial de z es la derivada parcial de z respecto de x por el diferencial x. Bueno, perfecto. Buenísimo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, reemplazar este diferencial de z, que es la derivada parcial de z respecto de x, diferencial x, lo tengo que reemplazar ¿dónde? Todo esto que está acá lo tengo que reemplazar acá arriba, donde dice diferencial z. Si lo reemplazo acá arriba, vamos a ver que obtenemos esta fórmula que está acá, que es la de Cauchy. Voy a borrar ahí para obtener lo que quiero. ¿Cuánto vamos? Vamos, que faltan 3 minutos. Quiero que dure 15 minutos. Bueno, entonces me va a quedar así. Por reemplazo esto acá. Me va a quedar la derivada de f respecto de x en el punto p sub 0, diferencial x, más la derivada de f respecto de z en el punto p sub 0 por el diferencial z, que no es otra cosa que la derivada parcial de z respecto de x, diferencial x. Estoy reemplazando esto acá. Y todo esto me va a quedar 0, ¿no? Porque está igualado a 0. Te reemplacé esto acá. Y me quedó esto. Y ahora lo que tengo que hacer, lo que voy a hacer es sacar el diferencial x, este factor común. Entre paréntesis por diferencial x igual a 0. Si esto me queda por diferencial x igual a 0, lo que se ve ahí, entonces todo esto que está acá adentro entre paréntesis es igual a 0. Tiene que ser necesariamente igual a 0 en ese punto donde estoy definiendo la cosa. Se supone que esta derivada parcial de z respecto de x está evaluada en el punto x sub 0 y sub 0, ¿no? O sea, se supone que está evaluada esta derivada parcial de z respecto de x en el punto x sub 0 y sub 0. Así que lo vamos a poner. Es una parte de la notación, digamos. Eso significa que esté evaluado en ese punto. Ahí se ve, sí. Lo que hay que hacer entonces es igualar esto a 0, y lo que tengo que de esta igualdad, porque todo esto es igual a 0, lo que tengo que despejar es esta derivada parcial de z respecto de x, y ahí obtengo el teorema de Cauchy. Si despejo este factor, lo despejo de esto que es igual a 0, esto que está sumando pasa restando, y esto que está multiplicando pasa dividiendo al segundo miembro, y me queda el teorema de Cauchy. O sea, si esto, vuelvo a repetir, está igualado a 0, esto que está sumando pasa restando al otro lado. Y esto que está multiplicando a la derivada parcial de z respecto a x pasa dividiendo al segundo miembro. Y ya me quedó la fórmula.
Esa es la fórmula de Coscidini. Esto condice, esto es igual, ya dijimos que va a ser igual a la derivada de z, a la derivada total de z respecto de x en el mismo punto. Una forma de anotar. Por ahora no hay diferencia entre esto y esto, a pesar de que la hay, pero acá no hay diferencia. Así que bueno, de la misma forma puedo obtener la derivada parcial de z respecto de y. Igual, ¿qué hay que hacer? En vez de tomar y constante, tengo que tomar x constante. Si tomo x constante, diferencial de x vale 0. Si diferencial de x vale 0, el primer término se va y subsiste solamente este segundo término y este tercer término. El diferencial de z, que se quede así, que la derivada parcial de z respecto de x por diferencial x más la derivada parcial de z respecto de diferencial y. Ahora el que se va a tachar es este primer término, el que va a subsistir este segundo, porque yo estoy tomando a x constante ahora. Le tacho esto y me queda este segundo término que lo reubico acá y acá me va a quedar la derivada de z respecto de y por diferencial y. Hay que hacer el mismo cálculo, sacar el diferencial y factor común y me va a quedar, cuando este paréntesis lo igualo a 0, me va a quedar una expresión idéntica, pero con la derivada parcial de z respecto de y, que no va a ser otra cosa que menos la derivada parcial de f respecto de y en el punto P sub 0, dividido la derivada parcial de f grande respecto de z en el punto P sub 0. O sea, el cálculo es lo mismo, pero en vez de tomar y constante, tomo x constante. Y así así demuestro el teorema. Una pavada, fácil. Me voy. Esto queda para la foto. Hagan el cálculo, hagan el mismo cálculo, la misma demostración, pero tomando x constante, asumiendo todas las hipótesis concernientes que provienen del teorema de existencia unicidad de las funcionalidades implícitamente, que en este caso es la condición 4 que utilicé acá. Acá utilicé condición 4 del teorema de existencia unicidad de la funcionalidad implícitamente, asumiendo que f es de clase 1 en ese punto. Bueno, si es de clase 1 en ese punto, también el teorema dice que el teorema de existencia unicidad de la funcionalidad implícitamente dice que la función z dada implícitamente, f alta función z de fx es de clase 1, lo cual me autoriza poner el diferencial de la misma forma, ¿no? Como puse el diferencial de f, también puedo ponerlo así el diferencial de z. Bueno, acá tomo y constante, saco esta derivada parcial de z respecto de x, que condice con la derivada total de z respecto de x, y si tomo x constante, en vez de obtener la derivada parcial de z respecto de x, voy a obtener la derivada parcial de z respecto de y. Con el mismo procedimiento se obtiene la derivada parcial de z respecto de y. Bueno, listo, chao. Me fui, nos vemos en 40. Y ahí vamos a ver lo que se llama lo que son las funciones homogéneas y el famoso teorema de Euler. Los espero ahí. Chau, chau.